Ok. Estamos reunidos en la cámara para explicarles qué es el espiritismo y cuál es, digamos, nuestra intención al explicar en forma simple, en forma sencilla, qué es esa doctrina que fue establecida en el año de 1957 en París, Francia, por el profesor Allan Kardec, conocido más bien como Allan Kardec en seudónimo, pero su nombre era Hipólito León Denis Rivel. Fue un eminente discípulo de Juan Enrique Pestalozzi. Era un alumno muy brillante y con la doctrina de la enseñanza que heredó de Pestalozzi, en un momento dado, investigando en esa época el fenómeno de las mesas danzarinas que se había importado desde Estados Unidos a Europa, él empezó a descubrir que detrás de esa fenomenología existía un campo muy fértil de investigación, al mismo tiempo que de enseñanza de tipo moral. ¿Por qué? Porque a través de esas manifestaciones, los espíritus o seres invisibles que pueblan el universo, no solo este mundo, trataban de enseñar, educar y guiar a los seres humanos para que tuvieran una mejor calidad de vida. Él inició esta investigación cuando, ante la incredulidad de rechazar que las mesas fueran entes pensantes, a él le proporcionaron un manojo de 50 libretas con notas de gentes que habían hecho ya experimentaciones de tipo mediunímico en reuniones familiares. Y cuando él empezó a ordenar esas notas, esa información, de hecho, empezó a desarrollar la codificación de esa doctrina que se llama espiritismo. Allí, en esas bases de estudio filosófico y de experimentación, se empezaron a fijar las bases por las cuales el ser humano material se puede comunicar con el ser espiritual invisible a los ojos materiales. ¿Okay? Luego, partiendo de esas primeras enseñanzas, se realizaron diferentes tipos de investigación con una metodología sistemática muy bien definida, estableciendo una serie de preguntas a diferentes grupos de estudio. Cuando esas sesiones se presentaban unas preguntas, se conjuntaban varias respuestas, y cuando esas respuestas coincidían todas, se establecía como una verdad. Si en un determinado caso las respuestas no fueran todas uniformes y coincidentes, entonces reformulaban las preguntas hasta que se llegaba a una respuesta única. Y eso fue lo que se empezó a registrar en las primeras bases de esta doctrina filosófica con sus áreas de experimentación. La experimentación se desarrolló a través de las comunicaciones, también perfectamente organizadas y metódicas, entre grupos de estudiosos de esta doctrina, utilizando para comunicarse con el mundo invisible seres con alta sensibilidad psíquica que se denominaron o se denominan todavía mediunidades. Media unidad. Esto es la comunicación o puente entre el mundo material y el mundo invisible. De esa manera se empezaron a establecer las reglas de estudio, las reglas filosóficas y también las reglas morales. Las reglas morales básicamente se relacionan con la enseñanza moral que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Estas son las enseñanzas de Jesús. En la historia de Jesús, en la vida de Jesús,
hay muchos campos que son susceptibles de discutirse. Lo único que no se ha discutido ni atacado son la parte moral de esas enseñanzas de Jesús y que son consideradas como una verdad universal. Ya sí se discute que si Jesús existió o no existió, si fue una leyenda o vivió en realidad, eso ya es una cuestión aparte. Con esas bases, entonces se establecieron grandes programas que todavía siguen evolucionando y se siguen desarrollando. Porque el espiritismo, desde el punto de vista científico, se puede comprobar, desde luego, con ciertas reglas, porque la experimentación, en este caso, no se hace como en el caso de la química. En el caso de la química, yo puedo combinar dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno y una vez me sale agua. La repito y me vuelve a salir agua y la puedo hacer 1.000.000 de veces y me sigue saliendo agua. En este caso, la experimentación tenía que ajustarse a la participación de una entidad que al dar respuestas inteligentes se concluye que también son entidades inteligentes. Pero eso no quiere decir que los seres invisibles o espíritus tengan todo el conocimiento del mundo, porque así como aquí en la Tierra hay gentes con diferentes niveles de conocimiento, también los hay en el mundo invisible que nos rodea y en el cual estamos inmersos. ¿Le cortas un poco?